Alabado sea el Señor. Hermano, qué bueno que podemos venir a la casa de Dios a gozarnos en su presencia, con todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero vemos que dentro de la palabra hay como una advertencia. Y nuestra predicación está en el libro de Marcos 11. Vamos a leer el 20 en adelante. Pero hay un asunto en el 12 al 14, en donde el Señor maldice a una higuera. Y la razón de esa maldición es que la higuera no estaba llevando fruto. Y como sabemos que todo lo de Dios es en parábola en ese tiempo, porque Él hablaba en parábola para que las personas no entendieran por medio de la palabra. O sea, traten de entender esto, hermano. Hay un tiempo que no era el tiempo de la palabra. Era el tiempo de poner la fe en el que vendría para salvarnos. No era el tiempo de la palabra. Por eso que Dios hablaba en parábola, para que los que escuchaban se sintieran bien, pero no entendían, pero se sentían bien. Sin embargo, llamaba a sus discípulos aparte y les decía, les explicaba las parábolas para que ellos entendieran. ¿Creen que entendieron? No entendían nada. Porque también cuando Él muere, que Él va a resucitar, ellos no creyeron porque tenían su corazón endurecido. ¿Ven? Ahora, eso como si fuera algo que se nos pasó a nosotros, porque muchas veces hemos estado en situaciones en donde Dios ha metido la mano por nosotros y nos ha sacado de esa, y nos gozamos, nos sentimos bien, y cuando caemos en otra situación que es probablemente un poquito menos que la primera, comenzamos a dudar de Dios. ¿Amén? Así que Dios lanza a los discípulos una palabra respecto de una higuera que, aunque cuando leemos vemos que no era el tiempo, o sea, es como si fuéramos a un palo de mango que no está dando mango todavía, pero el Señor da una advertencia a ese palo. Dice, bueno, si no diste mango, entonces no vas a dar mango y te vas a secar. Ahora nosotros tenemos que ver eso de esta manera. Dios quiere que nosotros tengamos fruto, pero hay cosas que a veces aguantan nuestro fruto, y eso no lo vamos a ver ahora. Vamos a poner en pie, vamos a leer el libro de Marcos 11, 20 en adelante. Porque a veces, sin querer, hay un asunto que está aguantando nuestra bendición. Alabado sea Dios. Amén. Puede sentarse, hermano. Aquí hay como una especie de un trueque. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos, pero Él está esperando lo mismo de parte de nosotros. Y pudiera ser que eso sea lo que ha aumentado la bendición de alguien. Hasta yo mismo, ahora que terminamos aquí, voy a ir a la casa a revisar el baúl de perdón, a ver si se me quedó alguien sin perdonarme. Porque hay una especie de juegue. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ustedes saben que yo no digo eso en el Padre Nuestro, porque estamos conscientes. Muchos de nosotros siempre decimos el Padre Nuestro, así digo porque lo leemos. Pero cuando yo llego a esa parte, yo digo, Señor, perdona nuestra ofensa y ayúdame a perdonar como tú perdonas.
Porque hubo un tiempo que yo era prestamista, hermano. Capito, ¿sabes? Y para mí como que ese pedazo no estaba en la Biblia, porque yo prestaba mi plata y ya me pagaran. Sin embargo, después me enteré de que en el pueblo de Israel había un momento donde hay un perdón de deuda. Yo decía, ¿será que los bomberos sabían eso? Y por eso me pedían para que cuando viniera ese momento ya no me debo, ¿no? Pero gloria a Dios, hermano, ya ese no me salió de todo eso. Gloria a Dios, ¿no? Y me di de cuenta de que perdonando al que te ofende, Dios no solo te perdona, sino también te hace sentir un gozo porque diste el paso del perdón. Entonces me doy de cuenta de que el perdonar te hace a ti sentirte siempre feliz, porque no importa que sea que te hayan hecho, Dios te recompensa. Él es el que va a darte ese baño de gozo para que tú no te preocupes por nada de lo que perdiste. Porque muchas personas se sienten como que se la hice, pero a la larga la pagan. Sin embargo, nosotros seguimos gozosos porque hemos aprendido a perdonar. Porque en el perdón hay un gozo y un sentimiento de victoria, porque pudimos no seguir el juego de Satanás. Porque, hermano, la Biblia nos dice que no se ponga el sol en tu enojo. Y he entendido de que mientras más tiempo tú le das a un pleito, más el enemigo te alimenta de lo que tú deberías de hacer. Y eso crea en la persona un gozo de venganza, a la cual te puede traer consecuencias. Así que lo que uno hace es poner las cosas en manos de Dios y perdonar. Y así Dios abre otras fuentes para uno. Porque Dios siempre quiere que nosotros estemos contentos, hermano. A veces yo no entiendo a Dios. Él es Dios, pero Él se deleita en que nosotros nos gocemos. Él no quiere castigarnos, pero a veces tiene que hacerlo, porque si no nos castiga, entonces nos pierde. No sé si me están entendiendo. Nosotros como padres castigamos a nuestros hijos cuando hacen el mal. Y lo hacemos para que ellos se corrijan y no sigan haciendo el mal. Porque el problema del mal es que el mal es algo adictivo. Eso es lo mismo, hermano. Eso es lo que es mal. Y tú comienzas a hacer mal y quieres seguir haciendo mal. Y entonces, ¿cómo salir de algo que ya te gusta? El pecado entró en nosotros y permitió que nuestra madre diera un fruto codiciable, algo que siempre lo veía y nunca le había llamado la atención, hasta el momento en que fue confabulada. Y entonces ella vio, este es codicioso para tocar y de comer y dar sabiduría. Y eso trajo consecuencias. Eso es lo que el mal hace. El mal nos enreda para poder sacar la ventaja de decir, mira, y así que dicen que son siervos de Dios. Aquí hay una situación en donde Pedro había oído al Señor maldecir a la higuera que no había dado frutos, eso era el versículo 12. Y en la mañana cuando se levanta, él ve que realmente
el higo o la higuera se había secado. Y él se acordó que el Señor lo había maldecido porque no había dado fruto. Sin embargo, Dios, ¿qué quería mostrarle a ellos con esto? Que donde nosotros ponemos fe sobre algún asunto, se logra. Hubo un tiempo que muchos de ustedes, yo no sé, bueno, los que están viejos como yo lo saben, San Judas, donde vive el hermano David, eso no era montaña solo afuera, no era montaña de lejos, era montaña afuera. Y yo no sé si alguien tuvo fe en decir, esa montaña se puede mover. Pero hermano, movieron tanto que hicieron barriada. Y siguieron entrando y entrando y entrando. Y todo lo que era una montaña se convirtió en barriada. Y ese lobo y esa tierra dura ya está sembrada en otro lugar. Porque alguien tuvo fe. Y eso es lo que el Señor nos está tratando de decir con esta predicación, hermano. Donde nosotros tenemos fe y lo ponemos de corazón que se puede hacer, se puede hacer. Déjame leer lo que dice el Señor. Dice, porque de cierto, dame el 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Será posible que nosotros tenemos ese poder en nuestra boca y en nuestro corazón? Sí lo tenemos, hermano. En este mismo libro de Marcos 16, vamos a ir a Marcos 16, hermano. El Señor había dicho a los discípulos, estas señales, 16, 17, dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Voy a repetir lo que dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. Vivimos momentos donde habían predicadores de Dios, porque hombres y mujeres de Dios se levantan y tocaban enfermos y sanaban. Pero por causa de Dios, el Señor lo ha hecho de otra manera ahora. Sí, todavía ponemos mano sobre los enfermos y sanan. Probablemente no el mismo día, sino otro día. ¿Para qué? Para que la gloria no sea para nosotros, sino que sea para el Señor. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros nos inflemos y perdamos. Porque Satanás es tan engañador que él pone en la cabeza de los más débiles y le dice, mira lo que hiciste, tu poder. Y se olvidan de que todo emana de Dios, porque nosotros solo somos vasos de uso. Nosotros somos vasos, y como yo siempre he dicho, yo quiero ser para el Señor ese vaso que está siempre en su dedo. Yo no quiero ser el vaso de adorno, que Dios lo usa de vez en cuando. Yo quiero ser el que está en su dedo, donde Dios no pueda ver. Ahí siempre hay un vaso que se puede usar. Me gusta eso, hermano. Alguien diría, pero eso no te cansa. No, hermano, no me canso de que el Señor me use. Porque el Señor mismo nos renueva la fuerza. Él es el que nos da fuerza. Y Él sabe hasta dónde está nuestra capacidad. Vamos nuevamente para Marcos 11. Alabado sea el Señor.
bueno es Dios. Sigue diciendo el 24. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y el 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Perdón. Cuando nosotros aprendemos la importancia del perdón, nos daremos cuenta que nosotros siempre necesitamos que Dios nos perdone. Hermano, viviendo en este mundo, pensamientos corren por nuestra mente, inclusive cuando podemos ver en internet, ¿cómo le hicieron esto a una maestra? Ya, el viejo hombre como se quiere alzar, porque vemos la injusticia. Estaba hablando con una hermana me dijo, ay, yo no sé por qué ella no se quedó en su casa. Yo dije, al mismo me dentro, dice, no, hermana, tú estás diciendo el Señor que está jubilado. Pero yo no me congelé ni no decir nada. Porque hay momentos, hermano, en que el viejo hombre se quiere levantar, y más cuando ve injusticia. Porque todos sabemos la verdad de lo que está pasando. Y callar no es bueno, porque eso nos hace a nosotros cobardes, hipócritas. Pero sí confiar es la parte que nos toca a nosotros, que el Señor hará justicia por todas las personas que están haciendo el mal y creen que me fui con esta. Todas estas gente que están haciéndole esto a los pueblos van a pagar. Porque esto no es algo que solo está pasando en Panamá, es algo a nivel mundial. Esto nos confirma a nosotros que el hombre para el hombre no es justo, que necesitamos urgentemente un gobierno celestial, no un gobierno de hombres, porque el hombre no ha aprendido a amar al hombre como Dios nos ama, sino que cada uno busca lo suyo. Y ahí me doy cuenta de que cuando el pecado entró al mundo, lo primero que metió en la cabeza de Caín, que mató a Abel, es decir, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Nosotros Dios nos hizo para que fuéramos guarda uno de los otros. Pero el pecado torció eso. Y lo primero que Caín le dice al Señor cuando el Señor le pregunta por el hermano, ¿acaso soy su guarda? Cuando nosotros debemos de guardarnos unos a los otros. Por eso que el Señor nos dice orar los unos por los otros. Hay cosas que tal vez yo no pueda hacer por mi hermano o por mi hermana físicamente, pero a través de la oración lo podemos hacer. Y no nos quita nada el pedirle al Señor que ayude al hermano que vemos que está enfermo, que está pasando por cualquier situación. Porque así mismo, sin que tú sepas, algún hermano también está orando por tu vida. Y Dios quiere que cuando tú estés orando, te acuerdas de pedirle perdón a las personas que has ofendido. ¿Para qué? Para que tu oración pueda subir. Porque es necesario, hermano, que nada vale que yo dé una buena oración y no subió. Queremos que nuestra oración suba al Señor como
incenso de olor grato. Porque eso es nuestra oración ante la presencia del Señor. Un incenso de olor grato. Pero para eso tenemos que estar seguros que hemos perdonado aún los que nos han ofendido. Porque acuérdense, hermano, Dios da recompensa. Dios es el que paga. Yo pagaré, dice la palabra, yo pagaré. Envíame a mí, yo pagaré. Y nosotros solo tenemos que tener esa esperanza que, bueno, pedí acá, pero Dios me recompensa con gozo. Porque esa es la recompensa, hermano. Paz y gozo en ti mismo. Eso hace que no importa cuánto sea, hermano, yo perdí $800 así sin chillar, para chillar, hermano. Simplemente firmé algo para recibir un beneficio y después la cosa quedó mal y se perdió $800. Ya yo recuperé esos $800 como 800 veces, porque tenemos un Dios de justicia. Cuando sabemos que tenemos un Dios de justicia, hermano, en estos días no perdí $50, hermano. Todavía casi estamos regresados con $50. Pero, bueno, ya creo que ya recibí esos $50 veces ya también. Pero espero que sea 51 veces. Dios es bueno, hermano. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre va a cubrir por nosotros. Dice para terminar, hermano, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. Porque esto no, aunque lo escribió Marcos, pongan atención a esto, hermano. Marcos fue el que lo escribió, pero él lo escribió oyéndolo de la boca de Jesús. Jesús no ha escrito ningún libro. Los discípulos, sus seguidores, son los que escribieron. Pero cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el mismo Cristo hablando y los discípulos escribiendo. Así que tenemos que tomar mucho en cuenta acerca de la higuera, porque Él demanda de nosotros que llevemos fruto. ¿Y cómo podemos llevar fruto, hermano? Si nosotros venimos a una iglesia, no es que siempre vienen a escuchar nada. ¿Sabe lo que eso lo convierte a usted en discípulo? Todo el que viene a escuchar la palabra de Dios y regresa para más, una de dos cosas, o es un loco o es un discípulo. ¿Por qué? Porque si usted viene para seguir alimentándose, Dios quiere que usted le diga algo a alguien que también está sediento de la palabra.